esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuál es el punto de partida de nuestra reflexión? Lo tenemos en toda la escenografía del Evangelio. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que los frustró Jesús, Ha pasado que entraron en muchas dudas. Ha pasado que se sienten engañados. Se han acobardado porque la muerte de Jesús también ha significado para ellos un riesgo de su propia vida. Y por eso mismo el miedo los ha encerrado. Pero la culpa ha sido de ellos. En el camino de Galilea a Jerusalén, por 3 veces Jesús les dijo que iba a pasar. 3 veces. Miren, ya vamos camino a Jerusalén. Allá me llevarán preso, me llevarán a los tribunales, me condenarán a muerte, me matarán y al 3er día resucitaré. Pero ellos estaban en lo suyo, pensando quién iba a ser el jefe, pensando quién iba a tomar mejores lugares, pensando quién iba a disfrutar del poder del Mesías, guerrero, estadista, ¿no? Que iba a expulsar a los invasores romanos e iba a establecer un nuevo imperio israelita, ¿no? Y claro, esa era la intención de ellos. Claro que sabían que era el Mesías, claro que lo querían mucho, era su maestro, pero también tenían algo muy suyo, sus intereses, ¿no? Y esos intereses fueron más fuertes que la escucha. Y por eso, cuando se cumple lo que Jesús les ha dicho, entonces se confunden, lo abandonan, lo dejan solo, ¿no? Y ahí es donde el miedo los encierra. 2 se van, huyen hacia Emaús, pero el miedo los tiene ahí, no salen. Y sin embargo, Jesús ha venido a instaurar el reino de los cielos, y estos tienen que hacer algo por eso, Solo la presencia que garantiza la vida del resucitado es lo que los cambia.
Eso es, ¿no? El resucitado se presenta delante de ellos y las cosas cambian. Juan describe esto como una gran alegría. Se presenta Jesús, les dona la paz, ¿no? Como primer paso de la resurrección. La paz, la garantía de la paz para ellos y para el resto del mundo y del mundo en la historia. La paz esté con ustedes. Al verlos se llenaron de alegría. Esa alegría cambia por completo el sentido del encierro y del miedo. Ahora los puede enviar. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Vivan, anuncien, ¿no? Vayan, ¿no? Compartan esto con otros, ¿eh? Es decir, estoy vivo y con la resurrección les garantiza todo el camino del Evangelio. Por eso se acordarán que el lunes de Pascua anterior leímos desde el Evangelio de San Mateo la experiencia de la resurrección que estas mujeres, ¿no? Las primeras discípulas, las primeras anunciadoras del Evangelio de la vida, llevan a sus hermanos, a sus demás compañeros discípulos, porque Jesús se les aparece a ellas. Estas mujeres valientes que no se acobardaron para nada, que continuaron al pie con Jesús, incluso al pie de la cruz, también se preocupan de los homenajes a su cadáver y van de madrugada para hacer todos los homenajes que no pudieron hacer por culpa de que la Pascua estaba ya encima y no podían estar precisamente con un cadáver o tocar un cadáver porque eso implicaba impureza legal. Y entonces esperan que pase la Pascua para ir a homenajear a Jesús de acuerdo a las tradiciones judías. Y encuentran el sepulcro vacío, unos ángeles que se les aparecen, o el mismo Jesús que se les aparece, de acuerdo a las versiones, pero hay un envío. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me encontrarán. Galilea, ahora sí lo entenderán todo. No es un envío físico, es un envío de la memoria. Galilea, lo que nos enseñaste, lo que nos hablaste, lo que vimos hacerte, lo que vimos que tú efectuabas. Todo eso ahora tiene sentido, ¿eh? La resurrección de Cristo confirma su palabra y ahora entonces, dónenla. Estoy vivo. La muerte no pudo conmigo. Los enemigos no pudieron conmigo, pero no para fundar un nuevo imperio, no para expulsar a los romanos, para hacerlos libres a ustedes y a todo el que los escuche. Anuncien el reino de Dios. Pero ya el miedo se había ido. Solo Tomás faltaba. Tomás también tenía sus miedos. Tomás estaba también frustrado. Tomás también estaba enojado. Yo no quiero saber nada de él. Miedo a volverse a frustrar, miedo a volverse a desengañar, miedo a descubrir que todo era una gran mentira, miedo a descubrir que ese Jesús de Nazaret era un gran farsante. Bueno, por Tomás se presenta Jesús delante de ellos. Por Tomás. Bueno, Tomás, aquí estoy. Tú me retaste. Si no toco las llagas, si no meto la mano en las llagas, tú me retaste. Aquí estoy. El Evangelio nos dice que Tomás tocó. Le bastó la invitación de Jesús. Estaba con él. Y entonces viene el más grande homenaje que se oye en el Evangelio. Señor mío y Dios mío. También Tomás vence sus miedos. También Tomás se unirá a la comunidad de sus hermanos, ahora alegres y envalentonados, para llevar adelante la misión del reino de los cielos. Pero sobre todo, para vivir. ¿Quién vive encerrado en sus miedos? Nadie. Pero sin embargo, ese es el problema nuestro, encerrarnos en nuestros miedos. Y hay muchas formas de miedos, ¿eh? El miedo es un mecanismo de defensa natural. Claro que lo es, lo necesitamos. Gracias al miedo, también conocemos límites para no ir más allá, tal vez en ciertos momentos de riesgo que podrían poner en peligro nuestra vida. Sin embargo, una cosa es que el miedo surja como una reacción instintiva, casi poco inteligente, pero sí instintiva, delante de ciertas realidades, y otra cosa es permanecer en el miedo, permanecer en el miedo, encerrados en el miedo. El miedo nos impide caminar, el miedo nos impide ir más allá, el miedo nos impide superar.
Pero ¿cuántas clases de miedo manejamos? Muchísimas. No es solo el miedo físico ante una realidad de riesgo, de peligro, ¿no? Es también cierto miedo interior que está ligado al ego, al yo, ¿no? Miedo a que piensen distinto de lo que piensan de mí. Miedo a tener que cambiar. Miedo a tener que empezar de nuevo. Vergüenza, porque la vergüenza al final está asociada al miedo. Porque no quiero que sepan, no quiero que vean, no quiero que se enteren, ¿no? Miedos, ¿no?, que impiden vivir. Y nos decimos cristianos, ¿no? Precisamente aquel que ha venido a manifestar la grandeza de la misericordia de Dios nos habla de liberarnos de todos esos miedos. ¿Por qué? Porque Dios no piensa mal de nosotros, de nadie. Dios no pone etiquetas, lo hemos dicho otras veces. La sociedad sí. Aún gente cercana que creíamos que nos quería nos etiqueta o habla mal de nosotros por detrás. Pero Dios no. Dios no le pone etiquetas a nadie. Yo no he venido a juzgar ni a condenar a nadie. Jesús habla lo que el Padre le dice que hable. Y Jesús manifiesta el rostro del Padre. Este domingo es el domingo de la misericordia. Perdón por los devotos, pero no es por eso que se llama así. El domingo de la misericordia nace de la liturgia, de la primera oración colecta que oímos. Dios de eterna misericordia, que viene hecho eco en el Salmo responsorial, que viene también a hablar de la misericordia de Dios. Posteriormente habrá habido estas visiones en esta monja polaca. Posteriormente el Papa San Juan Pablo pues decidió poner la especificación de la fiesta de acuerdo a la devoción a Jesús de la Divina Misericordia. Pero este domingo ha sido domingo de la misericordia desde antiguo, mucho antes de la devoción. Porque precisamente para poder sentirnos en presencia del resucitado y salir hacia nuestra libertad, tenemos que entenderla desde un acto divino. Nos aman, nos quieren, Dios de eterna misericordia. Y ese Dios de eterna misericordia, se habla de eterna no porque ha sido igual todo el tiempo, no. Se habla de eterna porque es perfecta. Se habla de eterna porque siempre va a permanecer ahí. Se habla de eterna porque puedo acogerme a esa misericordia en cualquier momento de mi vida. Y por eso mismo, ¿qué me importa lo que diga la gente de mí? ¿Qué me importan las opiniones que tengan las personas de mí? A mí me importa ser yo. Y para poder ser yo, tengo que superar muchos miedos delante de las máscaras que he hecho, delante de los pedestales en que me han puesto, delante de ese orgullo, esa vanidad o esa soberbia, delante precisamente de cuidar que no me bajen de ahí, de cuidar que no me derrumben de la opinión pública. Y yo solo sé que todo eso tal vez está ligado a la falsedad, tal vez está ligado a las apariencias, tal vez está ligado a un ego demasiado fuerte que al final se ha vuelto soberbio, ¿no? Y entonces el miedo a salir de eso ya no me hizo libre. Cuidar imágenes que no son nuestras, cuidar máscaras, ¿no?, cuidar opiniones ajenas en mí, es doloroso, porque hay que estar viendo con cuidado cómo no frustrar, cómo no desengañar, cómo no. A Jesús no le importó que sus discípulos al final tomaran decisiones sobre él respecto a quién era él. Él era quien era, punto. Iba a cumplir el designio del Padre. Pedro, ¿no?, que no le gustó mucho que Jesús hablara de pasión y muerte, es el que lo jala aparte. No, hombre, no digas esas cosas, ¿eh? Tú eres el Mesías, a ti no te va a pasar nada. Tú estás destinado a reinar, y yo también contigo, ¿eh? Apártate de mí, Satanás. Tu opinión no me importa. Me importa la opinión de mi Padre. Y tu opinión ya es producto del mal, de tu egoísmo, de tu yo, de tus ambiciones. Apártate, Satanás. Jesús continuará su camino y se quedó solo. A él no le importó la opinión de sus discípulos delante de poder actuar en forma distinta a la voluntad de su Padre, porque se lo dice a Pilato. Recordémonos la lectura de la Pasión el Viernes Santo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, habría quien me defendiera. Se lo dice a Pedro cuando lo apresan en Getsemaní.
¿Tú no crees que si yo lo quisiera, le pediría a mi Padre que me defienda y me defiende? Pero no, las cosas tienen que cumplirse como deben de cumplirse. Jesús es el yo perfecto, es el yo libre, es el yo que permanece. Él es la realidad humana que buscamos para ir despojándonos de máscaras, ir despojándonos de falsas opiniones, ir despojándonos de un ego demasiado soberbio, que se ha hecho rey de reyes, ir despojándonos de orgullos, ir despojándonos de egoísmos, ir despojándonos de todo aquello que conservamos por miedo, sobre todo ligado a una imagen que hemos logrado hacer en la sociedad, pero que tal vez no es la correcta, y nos hace entonces esclavos, dependientes de esa imagen. Ya no soy libre y me encierro, y el encierro no me hace progresar, no me hace caminar. Tomás también vive su experiencia de miedo ante no querer vivir experiencias negativas por la frustración, por el desengaño, por la amargura que le procuró la muerte de Jesús. También esos miedos hay que superarlos. El que está delante del Señor no cree solo en Él, le cree a Él. No es solo creer en Él, es creerle a Él. Y entonces nos abrimos al camino liberador del Evangelio. También nosotros tenemos que hacer nuestro recorrido de regreso a Galilea, y lo tenemos que hacer por el Evangelio para ir redescubriendo entonces lo que va a significar para nosotros el camino de la vida, el camino de la libertad. Ante Jesús contamos con esa misericordia inapagable, infinita, gratuita, de la cual soy destinatario, pero también mis hermanos y mis hermanas. Y por lo tanto entonces vivir sin miedos, renunciar, despojarme, ser más humilde, ser más sencillo, ser capaz de escuchar. Eso es ir haciéndose libre, de acuerdo a la figura perfecta de Jesús, el libre, y dejar atrás nuestros miedos. La resurrección tiene que ser motivo de esperanza y alegría. La resurrección tiene que ser motivo de libertad, y la libertad es la verdadera alegría. Vamos ahora a confirmar nuestra fe. Creo en un solo Dios,